Ninguno, no hay soluciones en pandemia para, o soluciones no, proyectos ambientales. Mencionar por ahí experiencia cercana que tenga yo y que conozca, en un principio, las tratativas que hay sobre la ley de humedales, los impulsos y los trabajos y las leyes que son varias de promoción de agricultura familiar, la vuelta al campo, marcha al campo, la ley de protección y promoción de cordones frutícolas. Hay varias iniciativas de incidencia a nivel parlamentario y a nivel de políticas públicas. También crece y se desarrollan constantemente las prácticas de los promotores ambientales, los recuperadores urbanos. También por ahí mencionar un caso interesante en Moreno, que en pandemia, tras el vencimiento de la gestión de residuos, de la empresa privada que gestionaba residuos, la municipalidad, acompañada de cooperativas y del sindicato de cartoneros, del sindicato de camioneros, cambió la gestión de los residuos a una municipal, promoviendo el reciclado, la separación en origen y promoviendo una nueva relación de, de rédito de los residuos sólidos urbanos. Las gestiones y los impulsos a leyes ambientales y a promoción ambiental, la pandemia no lo para. Lo que sí para por ahí es la organización social y el acompañamiento territorial, que por ahí es, entiendo yo, como lo principal a la hora de masificar la adherencia y la gestión y la promoción de estas instancias. Pero hay avances sustantivos en algunos espacios. Bien, buenísimo, Santi, tenías ahí varios Creo datos. que, creo que Enrique quería intervenir, me gustaría escucharlo, pero quiero mencionar que en nuestro Congreso, en el Senado, ya se aprobó el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un pacto ambiental que tiene ese nombre porque se firmó en 2018 en Costa Rica, en la localidad de Escazú. Y falta la sanción por parte de diputados, pero es en pandemia un avance importante en nuestra, digamos, no digo legislación, porque esta es la aprobación del acuerdo internacional, y Argentina es uno de los países que ya se sumaría a esto que yo les recomiendo que lo busquen, porque es muy interesante todo lo que implica este acuerdo, pero sí quería destacar que se está haciendo en esta época de pandemia. Aparte de eso es novedad de hoy, ¿no, Jorge? Sí, hace unos días se aprobó en el Senado y está faltando la aprobación en diputados, que se des cuenta que va a ser aprobada porque en el Senado se aprobó por unanimidad, o sea, 70 votos a 0. Buenísimo. Enrique, vos habías desactivado el micrófono antes. No, ante la emergencia del silencio quería salir a decir algo, pero por suerte los compañeros ya dijeron cosas muy interesantes. Así que si quieren, avanzamos en preguntas, digo, para no ser, si no voy a ser redundante, voy a decir cosas parecidas. Más si hay Bien, preguntas, si no. sí, hay más. Francisco, que escribe desde Santa Fe, pregunta, no sé si alguno por ahí tiene la información concreta, pero pregunta cómo están abordando en provincia de Buenos Aires la trazabilidad de los envases de agroquímicos, dice la ley 27279. Yo no tengo, yo no le podría contestar eso. Bien, no creo, no sé, Jorge, alguno de los Santi Catamarca. Sí, en realidad, digamos, tenemos muchos temas pendientes en nuestro país. Lo que mencionó recién Santiago, la experiencia de Moreno, yo trabajé muchos años en el área de residuos sólidos urbanos en el INTI, así que incluso en una oportunidad
le llevé a la municipalidad en donación una prensa, así que conocí de cerca, digamos, la experiencia, pero hace muchos años, no con esta gestión, lógicamente. Es un tema muy, muy vasto que, bueno, ya María Eugenia y Alejandra han tratado en conversatorios y saben que es como para desarrollarlo mucho más, pero en particular con respecto a la ley de envases, hay un problema con respecto a lo que significa qué hacer con esos elementos, porque se han probado sistemas de reutilización de los bidones de agroquímicos. A ver, establezcamos una cuestión. Yo no estoy a favor de los agroquímicos, pero lamentablemente es una realidad que hoy por hoy está instalada, es legal. Entonces, en realidad, más que hablar de qué hacer con los bidones de agroquímicos, tendríamos que encarar directamente la supresión de los agroquímicos en la industria. Es decir, si suprimimos los agroquímicos en la producción agrícola, estamos suprimiendo el problema de los envases. Hola, Francisco, ¿me puede hacer una pregunta? dale. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, te hice esa pregunta porque justamente hoy en otra charla es el presidente de la Federación de Cooperativas de Servicio el que lo dijo, que en Buenos Aires se había logrado tener un acuerdo con municipios que son los encargados de llevar el registro de la compra por parte de los productores de los agroquímicos. Yo para nada estoy, obviamente, de acuerdo con el tema de los agroquímicos, pero bueno, es una batalla que nos va a llevar, me parece que un tiempo, que la vamos a dar, pero no va a ser de un día para el otro suprimir los agroquímicos. Es un poder económico bastante grande y al país le ingresan muchas divisas que las necesita, como antes decía Enrique, para afrontar, bueno, cuestiones macroeconómicos. Así lo entendemos, pero eso no significa que esté de acuerdo con los agroquímicos. Esa batalla que vamos a dar creo que se va a ir dando con el tiempo. Por ejemplo, nosotros ahora, desde nuestra localidad, que es Amtron, en provincia de Santa Fe, nosotros estamos tratando estamos promoviendo el cultivo hortícola agroecológico en primera instancia para pasar luego a un orgánico en los periurbanos. Como una manera, porque nosotros somos una ciudad netamente agraria, pero es donde se producen commodities, soja, bueno, y en su mayoría, y algunos otros. Y convencer al productor de un día para el otro no va a ser muy sencillo. Nosotros lo que tratamos de hacer es que en esos periurbanos ir convenciendo a aquellos que se quieran ir pasando paulatinamente y demostrarles que en realidad es posible otro tipo de sistema de agricultura. Pero bueno, dicho esto, hoy me entero que municipios de la provincia de Buenos Aires han tenido acuerdo con cooperativas que hacen reciclado, en donde el municipio acopia los envases de agroquímicos y las cooperativas lo reciclan. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. ¿Te escucha? Ah, bien, bien. Bien, bien. Los reciclan y los comercializan, los venden. El tema es que es muy importante la forma del reciclado. Ahí en Buenos Aires ustedes tienen una empresa que tiene patentado un sistema para reciclar los envases de agroquímicos que los vuelve, digamos, los vuelve inocuos, de alguna manera. Estoy hablando un poco sin el detalle de cómo es el proceso que estoy diciendo. Les podría averiguar un poquito más cuál es la empresa y cuál es el sistema que utiliza y compartirlo en algún momento o en otra oportunidad. Sí, por ahí estaría bueno, digo, quizás me parece que lo interesante es pensar en estos términos que quizás planteaba Jorge y que atravesó un poco todo lo que veníamos diciendo, que quizás
como el tratamiento del bidón de agroquímico es un tema, pero que en realidad la disputa que tenemos que dar es como mucho más atrás. Me gustaría seguir porque tenemos un montón de preguntas y algunas me parece que están súper interesantes para seguir tratando. Perdón, Francisco, no sé si querés agregar algo más, pero si no, no dejamos a ninguna pregunta fuera. No, no, está bien. Bárbaro. Ahí vamos. Bien, ahí desde Catamarca también preguntaban, no sé a quién era esta pregunta, creo que era cuando habló Enrique, pero la tiro para el que se sienta interpelado, que se pregunta en relación al Pacto Ecosocial del Sur, si es que considera y de qué manera que el cambio de paradigma que venimos esbozando desde los movimientos es un cambio de paradigma que implica, entre otros aspectos, desnudar la perversidad del progreso y la construcción colonial de los imaginarios de riqueza y pobreza. No sé si ahí quieren, Eso parece que el hermano de Santiago debe haber sido la pregunta, tan sofisticada. Horacio, que es. Ustedes saben que Horacio, bueno, Santiago también, son dos pensadores muy importantes de Latinoamérica. Así que, y la pregunta para mí fue Horacio, porque es muy, muy buena. No, estamos de acuerdo. O sea, no es una pregunta, es una afirmación y estamos totalmente de acuerdo, ¿no? O yo no siento la pregunta, o sí, o ustedes se dan cuenta cuál es la pregunta. Era como una reafirmación, creo. Buscaba ahí la reafirmación sí, de que era realmente un cambio de paradigma, digamos, ¿no? Intenta hacerlo, intenta, ¿no? A ver, es una cuestión que intenta, ¿no? No se puede decir que lo sea. Hay muchas críticas también que son aceptables. A ver, nosotros lanzamos el pacto ecosocial y económico con una propuesta como para Argentina. Lo interesante es que muchos amigos y amigas y organizaciones, etcétera, de América Latina, tomaron eso y armaron, y armamos, en realidad, entre muchos y muchas, lo que se llama el Pacto Ecosocial del Sur, que lo pueden buscar, lo pueden googlear y van a encontrar que ahí son 9 propuestas, en vez de las 5 que habíamos, que intenta disputar esa vuelta a la normalidad, a qué normalidad vamos a volver, ¿no? Entonces eso es lo que intenta el Pacto Ecosocial. El Pacto Ecosocial trata de ser eso, intenta ser de colonial, etcétera, no sé si lo consigue, pero lo intenta, ¿no? Intenta disputar sentidos, que me parece es uno de los momentos más importantes que hay que hacer, que es disputar sentidos ahora, ¿no? Disputar qué es normalidad, qué es progreso, qué es desarrollo, etcétera, que es la gran dificultad del momento. Buenísimo, así que invitadas a buscar ahí sobre el pacto ecosocial. Natalia, otra que no soy yo. ¿Alguien me quiere decir algo? Yo te quería decir, Natalia, que me Adelante. parece que en esa pregunta también hay anidada una cuestión que en realidad la respondió el pueblo aymara hace muchísimo tiempo. Y es que dijeron, nosotros no queremos vivir mejor, queremos vivir bien. Y si ustedes analizan esa expresión, se van a dar cuenta de la distancia que hay, y se ha mencionado antes sobre las prácticas de consumo, sobre las modalidades bajo las cuales estamos acostumbrados a consumir, y tenemos que reconocer que hay una gran diferencia entre la vida sana y eso que algunos consideran como el ideal de vivir mejor. Y me parece que en esa distancia hay una buena explicación de muchos de los problemas que tenemos las comunidades, digamos, ¿no? Eso me pareció. Está bueno eso, ¿no? También como, porque vivir mejor en relación a qué, ¿no? Ahí, bueno, esto les decía que Jorge era un poco para vos, me parece, porque dice, la profundización de la urbanización que proponen los ODS es tremenda, dice Natalia. Entonces, si querés hacer, es un comentario, pero si querés decir algo al respecto. Bueno, sí, en realidad el tema se tocó aquí la cuestión de las grandes concentraciones urbanas. Y sí, realmente es un problema. Nosotros tenemos en realidad, fíjense ustedes que tenemos 2.270 municipios en el país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, que tiene 3 millones y algo de habitantes. El 82% de las poblaciones
tienen menos de 10.000 habitantes. 82% de los municipios del país. Entonces, cuando uno analiza las distintas realidades, va a encontrar diferencias muy profundas entre, por ejemplo, las experiencias que contaba Santiago de Catamarca, viendo esas fotografías y cómo es el estilo de vida. Eso es imposible de pensar aquí, digamos. Pero bueno, el tema es que esta concentración tuvo su origen en cuestiones muy traídas desde lo lejos, digamos. ¿Por qué la concentración en Buenos Aires? ¿Por qué población inmigrante busca instalarse en Buenos Aires y no se ubica en otros lugares? Bueno, esto sí que plantea un problema de urbanización y esperemos que se haga algo al respecto. Yo sigo con atención los planes del Ministerio de Desarrollo y Hábitat en esta temática, a ver si efectivamente comienzan a producirse desconcentraciones urbanas, que son muy, muy necesarias y que anularían justamente estas necesidades que tiene mucha gente que tiene forzadamente que tomar tierras para poder establecerse, situación que tiene que ser resuelta por el Estado. Así que no sé si contesto más o menos a